siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hola, buenos días, señoras y señores. Permítame saludar primero a mis distinguidos invitados. El defensor del pueblo, el defensor público. ¿Y por qué sus compañeros se equivocaron en el bautizo de los dos organismos? Los pusieron muy parecidos, casi íntegramente parecidos. Doctor Ernesto Pazmiño, usted es un secretario responsable, casi con condición de ministro, responsable del público ecuatoriano, de la ciudadanía ecuatoriana, pero hay un defensor del pueblo. Y ahí entramos en equívoco. Sí, yo estoy muy consciente de las cosas. Muchas gracias. Ernesto Pazmiño está con nosotros, acompañado de Rodrigo Tenorio, y vamos a hablar luego de unos instantes de esta doble bautizo que nos ha llamado durante estos largos años y duros años. A no saber, mucha gente no sabe cuál es la misión de la Defensoría Pública y cuál es la función del defensor público como funcionario de respaldo. Ambos tienen más o menos las mismas facultades. Usted me permitirá para que me dé una primera explicación que es válido para la ciudadanía. Este momento yo estoy en contacto con el doctor René Ortiz. Doctor Ortiz, estoy encontrando en la generalidad de los matutinos de esta mañana en todo el continente americano y en Europa una especie de quiebre. Precisamente el Expreso de Guayaquil, que es un rotativo con gran vigilancia económica de lo que acontece en el mundo, prende las señales de quiebre en el plan de subir el precio del petróleo. ¿Y esto qué significa? Significa que el preacuerdo de la Organización de Exportadores de Petróleo de los países que producimos petróleo para rebajar su actividad y elevar por efecto del precio del barril de crudo, recibió un balde de agua fría al conocerse ayer precisamente que los últimos registros de producción han sufrido estas modificaciones. El volumen de septiembre ha roto todas las estadísticas anteriores y la referencia de estas magnitudes es clave para asignar las cuotas de extracción de cada socio principal escollo a salvar en el mes de noviembre para cuajar este intento de recuperar los precios de los hidrocarburos en el mundo. El impulso del crudo en los días pasados echó ayer el freno. El barril se estancó en el precio. 160,000 barriles diarios aumentó la producción en septiembre y el preacuerdo estipula la reducción en el mes de noviembre, que ya mismo vamos a comenzar, en 700,000 barriles.
¿Qué puede estar ocurriendo? Por eso el Expreso titula hoy en su primera plana señal de quiebre en el plan de subir el precio del petróleo. El experto en esta materia es el exministro René Ortiz, que está con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado. Me da un placer, mucho gusto de saludarle y saludar a su distinguida audiencia. El tema del precio del petróleo es el tema de interés de un grupo de productores del mundo asociados dentro de la OPEP. Y dentro de ellos, en particular, ha habido ya varios meses, casi 2 años también, el caso de Venezuela, Nigeria, Ecuador e Irán, que han procurado una resolución de la OPEP para disminuir la producción y conseguir con la disminución de la producción un aumento de los precios. En este contexto se alcanzó un acuerdo final, un acuerdo informal en Argelia el mes pasado, llamado Acuerdo Informal para el Congelamiento de la Producción, y ese acuerdo, pues evidentemente, siendo informal, tiene que ser llevado al escenario del acuerdo formal, la resolución formal, en el seno de la OPEP en noviembre 30. Y finalmente ponerla en efecto a partir de enero de 2017. Entonces, analicemos el comportamiento del mercado a esas resoluciones. Muchos medios, en efecto, reflejaron que del acuerdo de Argelia hubo un pequeño nerviosismo en el mercado que hizo subir los precios en alrededor de 1.7%. Pero el siguiente día bajó 1.3%. El siguiente día subió 1.1% y así sucesivamente. Pero cuando analizamos este año, 2016, vemos que el mercado petrolero se ha mantenido prácticamente estable. Es decir, si este era el objeto, como en efecto alguno de los voceros de la OPEP señaló, que el objetivo era que se estabilizara, pues este es el periodo de estabilización más interesante que se ha producido desde el colapso del precio en 2014. Aquí fluctúa entre 1.1, 1.7, 1.1, etcétera, etcétera, y esa es la estabilidad. Ahora, si esto se convirtiera en resolución en noviembre 30, que es la reunión de la OPEP, entonces vamos a ver cómo reacciona el mercado. Mi opinión es que este periodo de estabilidad está dándonos un mensaje. Estados Unidos marca el paso del comportamiento del mercado petrolero internacional. ¿Por qué? Porque en efecto, después del acuerdo de Argelia, lo que se produjo fue una caída de los inventarios de crudo. Y cuando caen los inventarios de crudo, sube el precio. Pero cuando suben los inventarios de crudo, baja el precio. Cuando bajan los inventarios de refinado, sube el precio. Y cuando suben los inventarios de refinado, baja el precio. ¿Dónde? En Estados Unidos. Estados Unidos es el único mercado del mundo donde funciona esa presunción. Sube el precio cuando los inventarios bajan. Baja el precio cuando los inventarios suben. Entonces, esa es la fluctuación que hemos visto. Ya, el petróleo. Y nada más. Entonces, el petróleo, doctor, en este par de años últimos ha estado saliendo a borbotones de la tierra. A borbotones, dice Sara España, desde la ciudad de Guayaquil, la compañera que redacta esta crónica, que da cuenta de las reacciones de los países exportadores de crudo. Han bombeado tantos miles y millones de barriles que han inundado el mercado y ahora necesitan un verdadero marcapasos que espese la producción y la haga bastante lenta. El crudo necesita un marcapasos, dicen
en sentido figurativo. El bombeo del petróleo toca máximos y ahora hay que reducirlo. ¿Quién pone orden en el mercado? Muy bien. ¿El mismo Estados Unidos? No, Estados Unidos ya lo puso. Ese es el que hemos estado viviendo. Esa es la estabilidad. Ahora vienen los productores. Y entonces yo señalo que el congelamiento de la producción de la OPEP, y si se suma con Rusia, que no es miembro de la OPEP, conspira contra el precio. ¿Por qué? Porque el congelamiento de la producción podría dar como resultado un pequeño aumento de los precios, haciéndoles cambiar desde el 40-50 al 50 al 60. Fíjese usted. Pero desde el 50 al 60, si ese es el objetivo de la OPEP, automáticamente va a reactivar más producción de petróleo en Estados Unidos, que no es miembro de la OPEP y que tampoco es miembro de este acuerdo. Y entonces habrá más petróleo de esquistos, habrá más petróleo de aguas ultra profundas, entonces se empezará a inundar aún más el mercado le petrolero. Hicieron un favor a la economía norteamericana y a la estratagema norteamericana, porque no es una estrategia, sino una estratagema que ha perjudicado a todos los países. Bueno, la verdad es esa, ¿no? Estados Unidos, como Ecuador, como Rusia, como claro, está en libertad Saudi de Arabia, imponer sus... Todos ellos han aumentado la producción. Vea, nosotros también. Ecuador, el primer trimestre promediábamos alrededor de 545,000 barriles por día. Y en este tercer trimestre estamos promediando con 565, hemos aumentado 20,000. Y en efecto esto es concordante con la cifra de que el Tiputini está más o menos produciendo 20,000 barriles. Bueno, esto se repite en cada uno de los países productores del mundo. Entonces sigue aumentando la producción, pero no aumenta la demanda. Entonces, el aumento de la producción, el congelamiento de la producción, repito, dará como resultado un ligero aumento de los precios. Y eso va a reactivar más producción en el mercado local de Estados Unidos de esquistos, de petróleo de esquistos y de petróleo de aguas ultra profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a inundar nuevamente el mercado con más petróleo, lo cual conspira contra la tesis del aumento de los precios, entonces colapsarán los precios nuevamente. El cartel no tiene la palabra a este momento. Ya no tiene la palabra porque el cartel de la OPEP, como lo pone usted, es un cartel distinto de los años anteriores. Sí. Por ejemplo, en 1973-74, cuando se dio la primera crisis de la energía, la OPEP significaba casi el 50% de la producción mundial. Hoy día significa un tercio. Sí. Ahí están las usted era casi un gerente de producción de todo el cartel. Bueno, era el secretario general de la OPEP. Claro. Y en la crisis... Pero usted manejaba y asignaba cuotas. En la segunda crisis del 79-80... con la caída del Shah y la llegada de los ayatolas en Irán, pues también se produjo otra crisis y la OPEP todavía comandaba, en cierto modo, un buen porcentaje, alrededor del 42% de la producción mundial. Entonces sus efectos eran inmediatos y muy sensibles. Hoy en día, el número de productores, exportadores de petróleo sobrepasan los 52 países. Ya. En cambio, la OPEP son solo 14. Está equivocadamente confiado nuestro jefe de Estado en pensar que los precios del petróleo irán en aumento a los niveles que él encontró cuando su posición al frente del gobierno nacional, con una suerte increíble, que dice todo el mundo en observación eminentemente económica y financiera, no supimos aprovechar y construir por lo menos un fondo de reserva que nos hubiera servido para atenuar la crisis que estamos viviendo de una iliquidez constante. Y entonces, todo dinero que estamos produciendo o digamos, instalando en la economía ecuatoriana, refiere a venta de activos,
refiere a feos negocios, muy perjudiciales para la economía de nuestros hijos y nuestros nietos, y especialmente por el lado del endeudamiento que la gente del pueblo no entiende y no agarra la chispa del conflicto que va a ocurrir, así venga de presidente de la República el sucesor de Alianza País. ¿Cómo le parece a usted este comentario, doctor Ortiz? Está muy bien, licenciado. El mundo, en realidad, no enfrenta una crisis de oferta. No, petróleo hay en abundancia y todos han aumentado la oferta en el mundo, o sea, hay en abundancia. La crisis, ¿sabe dónde está? Está en la demanda. La demanda no se reactiva. Este es un problema de fundamentos del mercado. La oferta está cada vez creciente y la demanda cada vez más estancada. Entonces, los precios o se mantienen por la crisis o caen. Entonces, la crisis está realmente en la demanda. Todos han aumentado la producción. En julio, Rusia alcanzó 11.7 millones de barriles. Vamos, esto es un montón de barriles. Es casi el mismo número de lo que están pensando reducir, que quieren reducir en la OPEP 750,000 barriles por día. Bueno, la Rusia, que no era parte y no es parte de la OPEP, y no sé si sea parte del acuerdo final, si se convoque a Rusia para que también ayude en la tesis del congelamiento. El hecho real es que ya hay una experiencia en 1986, cuando Arabia Saudita perdió 7 millones de barriles por día tratando de defender el precio y no lo logró. 1986. Porque mientras Arabia Saudita bajaba la producción, y como le acabo de mencionar, perdió 7 millones de barriles por día, en el otro lado de la ecuación, los rusos seguían aumentando la producción. En ese tiempo no era Rusia, sino la Unión Soviética, y llegó hasta 14 millones de barriles. Entonces, o todos están conscientes de esto y ayudan al congelamiento de la producción. Esto quiere decir que no solamente la OPEP, como le acabo de manifestar, ya no es la misma OPEP con el mismo peso específico sobre el mercado petrolero internacional, o simplemente se suman a estos como están tratando de sumarle a una Rusia, tienen que sumarle a un México, tienen que sumarle a una Colombia, tienen que sumarle a un Egipto, tienen que sumarle a un Omán, etcétera, etcétera, que no son miembros de la OPEP. Entonces podría funcionar, como en efecto funcionó en el pasado. Pero si no se suman todos y todos tienen la misma tesis de aumentar la producción, entonces no va a funcionar. Están queriendo que alguien se sacrifique, como se sacrificó Saudi Arabia en 1986, y llegó a producir solamente 2.2 millones de barriles por día. Le costó solamente la cabeza, le recordará usted, le costó la cabeza al más la celebridad de la industria petrolera, que era el jeque Yamani. Así fue. El rey lo crucificó en ese instante. Así fue. El famoso jeque Yamani, de sus tiempos. Famoso, sí, señor, en mis tiempos. Muchas gracias, doctor. Mi distinguido amigo, gracias. Gracias por este ilustrado comentario. Yo personalmente, modestamente, creo que nuevamente el marcapaso va a reventar. Ahí está Arabia Saudita, ahí está Rusia y ahí está la Unión Americana. Entre los tres mandan en este planeta por el número de barriles de petróleo que conectan con el mercado general, ¿no? Bueno, como es lógico, en cambio, uno de nuestros invitados esta mañana, el doctor Rodrigo Tenorio Ambrosi, distinguido catedrático universitario, escribía ayer un comentario que se llamaba Narcisismo y Realidad, pero que iba a un asunto que me parece podría construir una premisa en los temas que vamos a analizar,
con los otros invitados, entre ellos el señor presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, doctor Ramiro García, y mi buen amigo, el señor doctor Ernesto Pazmiño, defensor público, ya no defensor del pueblo, por favor. Bueno, doctor, usted dice, como es lógico, los gobernantes actuales, refiriéndose al edificio que no busca caerse en 10 años de ejercer uno de los gobiernos más prolongados que ha tenido la República del Ecuador y que pretenden prolongarse en el tiempo. Felizmente el presidente Correa se abstuvo de hacer que prevalezcan sus deseos y caprichos. Y agrega usted, y pese a haber modificado la ley para su beneficio, finalmente no se candidatizará una vez más. No se candidatizará una vez más, una ocasión adicional. En historia política ecuatoriana no existe un antecedente igual a igual al suyo, dice usted. Nadie ha gobernado a lo largo de interminables 10 años con las arcas llenas, con un Congreso absolutamente sumiso y mayoritariamente mediocre, y sobre todo con un sistema judicial en el que prevalecen los criterios y deseos de poder, y no aquellos que surgen de la aplicación estricta de la ley, de la verdad y de la justicia. Por cierto, muy lejos de ser el único, pero sí el que más ha sabido aprovechar para beneficio propio el hecho de haberse convertido en el dueño de los poderes legislativos, judiciales y de control. En otras palabras, Su Majestad ha manejado el país. Solo, eso lo dice el periodista, no dice el columnista. Solo a los humildes servidores de la justicia se les ocurrió aprobar la reelección indefinida. Y se pregunta, ¿para aprovechar la gran experiencia adquirida por un mandatario? ¿En qué consiste la experiencia adquirida para que le vaya entendiendo y de hecho ya le van atendiendo y entendiendo, señor doctor? Muchas gracias por estar aquí. Tenga la gentileza, doctor Tenorio, de apuntalar este comentario hacia dónde y cuál es el objetivo de esta opinión. Gracias, Gonzalo. Buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Realmente el gran problema es el hecho de que cuando se acapara el poder de esa manera como se ha acaparado durante esta década en el Ecuador, sin un antecedente igual, el gran riesgo es el apoderarse como un dueño de todos los regímenes políticos, sociales, económicos. Y aun cuando los referentes existen referentes jurídicos, legales, administrativos, etcétera, sin embargo, en la realidad del manejo, esas referencias jurídicas no funcionan, porque el aparato judicial, el aparato político, el aparato legislativo está supeditado al jefe, ¿no? Al que manda más. Es aparencial el hecho de que ¿Es qué? Aparencial, aparentemente existe una independencia de la Asamblea, eso es aparencial, como del Poder Judicial. Esta característica de lo aparencial permite precisamente que el poder se sostenga más. Cuanto más aparencial es la Asamblea, el trabajo de la Asamblea o de la justicia, más poder tiene en este caso el Ejecutivo. Porque en realidad no existe nada, absolutamente nada, que pueda contradecir aquello que el poder ejecutivo desee, ordene, piense, inclusive piense. Porque el pensamiento del poder en última instancia termina siendo ya no opinión,
Ya no opina el presidente. El presidente ordena. La opinión del presidente se transforma en una norma. En ley. En ley, o en interpretación de la ley, que es grave, ¿no? Que hay abogados que saben que si él interpreta la ley, entonces aquellos que deben interpretar la ley, que son los del Congreso y los mismos juristas, ya quedan marginados. ¿Por qué usted elimina parangones en la historia inmediata? El antecedente que nos queda para el recuerdo es la administración de Rodríguez Lara, a comienzo de los 70 prácticamente, pero que no duró sino un cuatrenio, me parece, y enseguida pasaron otros militares a construir un segundo episodio. Mismas características, no tanto de no tanto dinero, producto principalmente del petróleo. Rodríguez Lara le puso primero al Ecuador en la lista de exportadores de petróleo, de productores de hidrocarburos. Rodríguez Lara, el señor general que hasta ahora está con vida a plenitud, se pudo desenvolver exitosamente los primeros años porque contaba con este elemento fundamental que es el económico, ¿no? ¿Qué parecido le ve que usted no le ubica como un parangón más o menos de las mismas características al correísmo? Porque Rodríguez Lara fue un hombre de suerte, no solamente de suerte, sino que también construyó una infraestructura que posibilitó la explotación petrolera. El otro ya encontró el negocio supermontado con todas las garantías y los precios por las nubes. Entonces, ¿qué parangón tiene para establecer el doctor Tenorio? ¿Y por qué no lo hizo en su escrito? Bueno, porque los regímenes militares son absolutamente diferentes de los regímenes sociales, de aquello que ha sido producido desde el voto. No podemos nosotros comparar. Pero este ha sido más mandón que Rodríguez Lara. Bueno, el producto puede ser similar, pero el orden del inicio de la legitimidad es absolutamente distinta. Aquí tengo a dos abogados que pueden decir. O sea, acá hay una justificación en la dictadura es de hecho. Acá el poder es de derecho. Y los derechos están en la asamblea, funcionen bien, funcionen mal, sean como sea, hay un referente jurídico que viene a refrendar aquello. Si la asamblea me aprobó, no importa que la asamblea sea muy servil, etcétera, etcétera, pero hay ese referente. En las dictaduras no hay ese referente, es el mismo, por eso se llama dictador, porque él es el que dicta la ley, él es el que dicta absolutamente todo el proceso de la construcción de una ley. En cambio, en los regímenes democráticos son otros los entes sociales, políticos, jurídicos, los que se encargan de las elaboraciones de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el parecido o la gran diferencia entre los dos regímenes? Poniéndole este elemento también que me parece muy interesante y me apena que usted no lo haya abordado en esta coyuntura porque verá, en el segundo capítulo del gobierno militar, los militares institucionalmente se preocuparon. Yo estaba comenzando mi turno periodístico, era reportero en Radio Quito, y conocí y comprendí desde la época de Rodríguez Lara cómo era una dictadura que no fue tan blanda que digamos, ponía orden casi con la fuerza que el presidente Correa a momentos, no siempre, pero a momentos. ¿Qué es lo que allí recuerdo ocurrió? Que se comenzaron los del segundo tiempo a preocuparse que Rodríguez Lara entraba en un proceso de corrupción. Ya se oían cosas que le daban haciendo además acciones corruptas, porque él no fue un corrupto, acciones corruptas que le hacían de determinados colaboradores. Y gente que marchaba de blanco también en esos tiempos eran bastante finos,
algunos personajes y actores de gobierno. Entonces, tanto el señor vicealmirante Poveda como los otros miembros del triunvirato instalaron otro tipo de gobierno y desplazaron al señor general Rodríguez Lara. ¿Usted no cree que este momento, a su manera, están haciendo un asunto igual en esto que usted describe como un tránsito de segundo turno del poder correísta, no correísta, sino de participación ciudadana o de la revolución ciudadana para estos tiempos? Hay un abismo, nuevamente insisto en eso, entre lo que acontece en una dictadura a lo que acontece en una democracia. Nosotros podemos analizar, criticar todos los peros de la democracia tal como está ahora funcionando, pero es democracia, hay una ley, hay una constitución, funciona mal, de acuerdo. En la dictadura, la de Rodríguez Lara y los siguientes, es uno solo el que ordena, es la voluntad de él el que ordena. Se tomaron el poder, los dictadores se toman el poder. Aquí nosotros en democracia elegimos, nos podemos equivocar rotundamente, pero eso es secundario. Pero han habido elecciones. Pero ha habido una elección. El problema, cuando casi empieza a rozar la dictadura, es cuando se pretende, por ejemplo, la reelección indefinida. Porque la reelección indefinida política y éticamente es corrupción. No hay posibilidad de que una elección indefinida sostenga la democracia. Todo lo contrario. Es otra forma de dictadura. Porque el poder se adueña de las riendas sociales y puede manipularlas absolutamente. No digo que sea, he dicho, se asemejaría a una dictadura. Lo que a mí me preocupa Pero lo que usted más destaca es que se tomaron el poder legislativo, se tomaron el poder judicial, este gobierno se tomó los organismos de control. Pero nosotros, en otras palabras, dice literalmente usted, se tomó el país, dice usted. Sí, pero así es cierto todo esto. ¿Yeah? Pero tenemos ahora la oportunidad, de aquí a unos meses tenemos la oportunidad de romper esto mediante un proceso democrático. Claro. En la lid un proceso democrático, pero que sea limpio. Pero presuponemos eso, es decir, estamos presuponiendo de que se van a cumplir las normas y las leyes de la República respecto a las elecciones, de que no va a haber un tribunal electoral que manipule los votos, las ánforas y todo lo demás. Eso presuponemos. A mí lo que me preocupa es que frente a los problemas que hemos tenido con el actual régimen durante 10 años, largos y duros años, la oposición se rompa. Y cada uno por aquí, otro por allá, quiera ser el presidente. Es lo que está ocurriendo. Como efecto de No obstante nuestras prédicas y exhortos permanentes de que se unan, y de la gente, que es lo principal. Veamos, si usted me permite, qué opinión tiene, no sé si se acercó a este comentario tan interesante del doctor Tenorio Ambrosi, pero aquí hay un material muy significativo para poder analizar. Usted es el responsable de defender a la ciudadanía, de defender al público, inclusive, señor doctor Pazmiño, no se va a hacer el quite de defenderle de un posible fraude electoral. ¿Qué prevé usted podría estar aconteciendo en el Consejo Nacional Electoral de estos tiempos? No le estoy acusando a nadie, pero ¿usted no tiene la obligación de estar vigilante de estos hechos? ¿O usted ni le preocupa, ni tiene por ley y por constitución que ser un actor vigilante de que se desenvuelva esta institución bajo el rigor de la ley y el respeto a las decisiones populares? Buenos días, licenciado. Doctor Ernesto Pazmiño, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos que están en el panel y a quienes nos escuchan en la ciudadanía. Bueno, me
pidieron que venga hoy para conversar de alguna manera el tema de la corrupción. Es que es viernes, ¿no? Y ya vamos a topar. Claro, y lo que usted me pregunta puede estar dentro de ese tema. Pero lógico. Porque lo que acaba de leer... Es corrupción administrativa. Sí, y yo como ciudadano, como defensor público, como usted dice, con esta obligación de defender los intereses ciudadanos. Con su conocida conciencia cívica también tiene que defendernos. Tenemos que defender de todos estos temas. Y a mí me preocupa de que el tema de la corrupción no se expresa necesariamente en la gestión de las autoridades públicas, en el robo del dinero. La corrupción también se da en otros niveles, por ejemplo, la corrupción política, que es lo que usted me hace la pregunta del Consejo Electoral. La corrupción política que se expresa en el uso inadecuado o abusivo, por ejemplo, de medios de comunicación pública, como estamos viendo estos días, para un proceso político que simplemente ayuda a un solo actor. Eso para mí es una corrupción política, que tenemos que evitarlo y tenemos que denunciarlo, y las autoridades públicas que tienen que ver con el tema deben responsable y honestamente decir a los ciudadanos: existió o no existió mal uso de fondos públicos, de bienes públicos, de canales públicos, lo que sea, en beneficio de una persona determinada. Usted estaría en la obligación de comprobar de que ha habido un quebrantamiento de la ley y exhortar, más que exhortar, denunciar ante los organismos de control. Pero ocurre que el tema que aborda el doctor Tenorio Ambrosi y el que debe usted también asimilar es que se toman toda la institucionalidad, pues. Ese es el modelo de gobierno al que hemos asistido. Entonces no hay organismos de control, porque les manda callar, pues, el señor presidente de la República, el instante en que cualquier organismo de control le reclama y le dice: mire, usted está abusando de sus facultades, señor presidente. Le acaba. Y corren riesgos tremendos. Usted mismo ha tenido que de repente agachar la cabeza, doctor Pazmiño. No agachar, hemos estado siempre con la frente en alto, diciendo las cosas como son, y yo tengo una responsabilidad como funcionario público y como ciudadano. Y es verdad lo que usted dice y lo que el doctor Tenorio ha manifestado. El hecho de la concentración del poder, el hecho del uso abusivo del poder, es una de las causas fundamentales de la corrupción, porque esto genera una debilidad institucional, hay un relajamiento, un amortiguamiento de los controles institucionales públicos, y sobre todo existe lo que puedo yo decir con mayor conocimiento, un debilitamiento del sistema de justicia, una falta de independencia del sistema de justicia, que es el caldo de cultivo principal para que se manifiesten los actos de corrupción, ahí crece público como privado, porque esto hay que aclarar, la corrupción no solamente está en el ámbito público, también hay corrupción en el sector privado. Acaba de usted referir en el inicio de este programa el tema del petróleo. Yo cuando fui diputado en el periodo del 2003 al 2007, trabajé duramente para reformar las leyes petroleras que inicialmente establecían un ingreso para las transnacionales petroleras del 80% de los ingresos que tenían del petróleo acá. El 20% quedaba para el Ecuador. Eso no corrupción, eso. Y hay algunos que defendieron a muerte esa distribución de los ingresos. Después, mi entrevistado de esta mañana, por ejemplo, dice usted. Usted le entrevistó, él era un miembro muy conocido del sistema petrolero, y él no me va a dejar mentir de que habían ciertos sectores de que defendían, pero con toda su fuerza, esta distribución, 80% para las transnacionales, 20% para las... Después aprobamos una ley 50-50, y después aprobamos otra ley cuando subió el presidente Correa. Una de las buenas cosas que hizo es: a ver, señores, el 80% queda para el Estado. Si quieren ustedes el 20%, se queda. Caso contrario, que les vaya bonito, me acuerdo que dijo con toda claridad. Claro. Y se quedaron las empresas petroleras y siguen lucrando mucho. Entonces aquí Ahí en cambio entraron los actores de gobierno y se llevaron el 70%. Ese es el grave problema. Claro, y les daban 10% a los intermediarios. Ahí está el problema. Esto de la corrupción genera graves distorsiones sociales, porque el dinero que Pero no hay hechos comprobados, ¿no? Por lo menos no ha habido... Bueno, no hay una sentencia... instituciones de control que convaliden las denuncias que han venido de
de segmentos más bien ciudadanos, más o menos organizados, como usted, como, digamos, gremios que han estado permanentemente atacando, criticando, digamos, esos desbordes, más que desbordes, esos atracos, digamos, más que nítidos, clarísimos, ¿no es cierto? Sí, creo que la ciudadanía conoce. Y eso fue un descuido del presidente Correa, dejar que haya ocurrido ese cambio, de que él atacó, se instaló en el poder diciendo de que el petróleo era en beneficio de las transnacionales. Yo recuerdo un discurso aquí en esta emisora del señor presidente, cuando ministro de Finanzas, de pocos días, de pocas semanas, y él decía, se están tomando el 80% y el 20% le dejan al Estado. Aquí hay que ejercitar una severa reforma, decía él. Y también este medio de comunicación convalidaba aquello, porque era la verdad. Pero ocurre que después pasan a ser dueños del 80 otros, con la venia prácticamente del Estado. Hablemos del Estado. Y obviamente de sus actores populares. ¿Qué le parece a usted, señor presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, doctor Ramiro García? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Ernesto, Rodrigo. Un saludo para todos los oyentes. A ver, primero, la situación actual nos enfrenta a cuestionarnos de si tenemos democracia y antes que eso, ¿a qué entendemos por democracia? Porque si la democracia es el simplemente depositar un voto cada 4 años, entonces diríamos que este ha sido un régimen democrático, porque ha sido producto de un ejercicio de democracia directa, de elecciones. Pero yo creo que a estas alturas de la historia, la democracia no es simplemente un ejercicio de democracia directa, no es simplemente un ejercicio electoral, ni puede entenderse simplemente desde una regla de mayorías. Es decir, como una mayoría fue la que eligió, entonces el régimen es democrático. La democracia tiene elementos sustanciales, como enfatizaba en su momento Norberto Bobbio. La democracia se la vive día a día. La democracia tiene requisitos fundamentales. Y sin lugar a dudas, uno de ellos es una justicia independiente. Uh-huh. Si no tenemos una justicia independiente, si no tenemos un legislativo que no sea simplemente un ejecutor de la voluntad de un poder político gubernamental, evidentemente no tenemos democracia. O sea, ¿qué tenemos? Bueno, llámelo usted como quiera. Algunos lo llamarán dictadura, otros lo llamarán un régimen cuasi de facto, pero evidentemente no tenemos democracia. El momento en que un juez actúa pensando en agradar al poder y en no verse sometido a un procedimiento disciplinario que pueda terminar con él en la calle, ¿verdad? Es decir, pensando más en cobrar el sueldito a fin de mes que en hacer un ejercicio de derecho en sus decisiones. Esto resulta gravísimo para todos. Esto lo vivimos todos. Mire el estado de la Administración de Justicia, por ejemplo, y en esto no me dejará mentir el doctor Pazmiño que se encuentra acá. En materia penal, en los últimos 7 años hemos triplicado el número de presos. Hemos pasado más o menos de 9.000 presos a más o menos 27.000 presos. 27.700 presos. Ya. Entonces, un Estado democrático, entre comillas, en donde se debe entender al poder punitivo como residual, como fragmentario, como la última opción a la que debe acudir la sociedad, y que triplica el número de presos, significa que el poder punitivo no es la última ratio, sino la primera ratio, la primera opción a la que acude la sociedad. Y esto evidentemente incide en los índices democráticos. Mire usted qué pasa en el resto de materias, en las materias no penales. El propio presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc, hace 1 mes y medio, más o menos 2 meses, decía que con el Código General de Procesos han ingresado alrededor de 2.500 demandas. Y decía que más o menos 2.470 habían sido archivadas por temas formales, lo que quiere decir que solamente 30 o 33 habían llegado a sentencia. Esto quiere decir que de 2.500 ciudadanos que han acudido a la justicia en busca de justicia, solamente 33 la obtuvieron.
Los otros no llegaron ni siquiera a discutir el tema de fondo que habían propuesto. Entonces, eso nos plantea un problema constitucional gravísimo, que es el de la falta de tutela judicial efectiva, el de la falta de acceso a la justicia, y, por supuesto, la falta de acceso a la justicia también conlleva, de alguna manera, una baja de la intensidad democrática del Estado. Un Estado en donde la ciudadanía no puede acceder a la justicia, porque los requisitos resultan tan engorrosos, que resulta excepcional que su pretensión se juzgue, no es un Estado democrático. ¿Verdad? Vemos además que la falta de independencia judicial genera dobles estándares a la hora de decidir por hechos similares. Vea usted lo que pasó, por ejemplo, en el caso de los 10 de Luluncoto. A los 10 de Luluncoto los detienen sentados en una sala conversando y los sentencian. Y 2 de ellas tuvieron que pasar un año presas, 7 de ellos tuvieron que pasar 10 meses presos. Bueno, ahora vemos que con videos en donde aparecen miembros activos de las Fuerzas Armadas dando instrucción paramilitar a personas allegadas al gobierno, ni siquiera se inicia una instrucción fiscal. Sí. Vemos que, por ejemplo, en casos de corrupción menor o ínfima, son expeditos. Yo conozco, por ejemplo, el caso de un funcionario del Departamento de Contabilidad de una entidad pública que por $800 fue procesado por peculado y tuvo una pena, entiendo yo, de alrededor de 10 años. Sí, 10 años, por $800. Sin embargo, al señor Carlos Pareja Yanuseli se demoraron 6 meses en entender que Capaya era Carlos Pareja Yanuseli. Se demoraron 6 meses. Muy difícil dar con eso, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo, claro, un ejercicio mental profundo. Entonces, claro, dentro de los aeróbicos intelectuales que tuvieron que hacer. El más pequeñito de mis nietos Capaya, este es Carlos Pareja Yanuseli, pues, ¿no? Bueno, obvio. Se demoraron 6 meses de entender que el señor Carlos Pareja Yanuseli estaba vinculado a una empresa que se llama Capaya, que recibía una cantidad millonaria de fondos, es decir, de coimas, cohechos. Además que se había dañado Carlos Pareja, se dieron cuenta tras un periodo igualmente bastante largo. Claro, además ahora las justificaciones son de matarse la risa, ¿no? El señor Alex Bravo fue corrompido por contratistas de Petroecuador, es decir, los corruptores son los contratistas, el corrupto no es el funcionario público que está ahí administrando los contratos, por favor, perdón, él es una víctima, pobrecitos, ¿no? Solo se llevó 12 millones porque los pillos de los empresarios, ellos fueron los que le pusieron la plata y vea, cayó en la tentación. Y el señor Pareja Yanuseli igualito. Entonces, a ver, por favor, y resulta que el señor Pareja Yanuseli, hoy por hoy, al momento en que estamos conversando, no tiene ni siquiera instrucción fiscal iniciada. Recién está para el 21, creo, la audiencia de formulación de cargos. Entonces, es lo que dice usted, doctor Tenorio, se disfrazan con el ropaje lingüístico, ¿no? Las cosas. En eso son muy especialistas, pues, tanto los dictadores de facto como los dictadores jurídicos. Utilizar un lenguaje que suena a una democracia, pero que no existe. A plenitud. A plenitud, única. Y una vigilancia institucional espléndida, que por eso no dejaron pasar esta. Claro, ni ninguna. Ni un ojo de un mosco tiene tanta visión como de una libélula, como ellos que están mirando toda la corrupción. Y sí, realmente ha preocupado el hecho de sus últimos acontecimientos en los que se ha visto una ceguera grave, una ceguera de oficio. No es Edipo sin ojos, sino es un Edipo tapado los ojos, ¿no? Y esto daña muchísimo todo el proceso democrático que tenemos por delante. Defensoría del Pueblo tiene este momento una obligación de explicarle a la ciudadanía lo que averigua el doctor Tenorio Ambrosi. En su escrito dice: ¿quién tendrá las manos limpias luego de una década al mando de un país cuando no se entregan las cuentas reales?
cuando se sabe que hay engaños discursivos y contables, cuando se conoce que el poder posee innumerables vías siempre disponibles para ocultar y para camuflar. Eso dice el aquí presente y compañero de panel, doctor. ¿Qué ha hecho su institución por descubrir todo esto o no está en su obligación? ¿Hasta dónde llega, digamos, la obligación suya de defender al público? Bueno, lo hemos hecho de algunas maneras. Una de las facultades que se da para que la corrupción se vaya generando, se vaya produciendo, es, por ejemplo, leyes permisivas. Leyes que protegen al corrupto. ¿Cómo cuáles para que...? Le voy a decir, yo acá hace, ya creo que son unos 3 o 4 meses que presenté un proyecto de ley de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y en el tema de la corrupción, del combate a la corrupción, yo proponía 3 temas fundamentales. El primero, que no se exija, como actualmente exige el Código Orgánico Integral Penal, como requisito de procedibilidad para iniciar un juicio por peculado, el informe previo de Contraloría, como requisito de procedibilidad. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Que el fiscal asuma la atribución que tiene de iniciar una acción fiscal, de investigar, de formular cargos si encuentra indicios, pero sí requerirá el informe de la Contraloría cuando vaya a acusar, en la etapa intermedia. Cuando vaya a acusar, necesariamente tiene. ¿Y por qué? Pero ahora es requisito de procedibilidad. Claro, no, pero ¿por qué tiene? ¿Desde cuándo la Contraloría es un ente judicial? ¿Desde cuándo la Contraloría decide si se procesa o no a alguien penalmente? Eso es una decisión del fiscal. Sí, son delitos de acción pública. Precisamente esa es la reforma que yo digo. No tiene respaldo legal ni constitucional. Ver, legal sí. No. Es que no está ni siquiera en la ley. El requisito del informe de Contraloría para procesar no está en la ley. Fue producto de una decisión, de una resolución de la Corte Nacional de Justicia tirada de los pelos para proteger justamente a un grupo de corruptos en su momento de este gobierno en un caso específico. Eso fue todo. Y hasta ahora la Corte Nacional de Justicia no ha tenido la entereza de tirarse abajo esa resolución. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la Contraloría no es un ente judicial. La Contraloría es un órgano de control y como órgano de control tiene ciertas facultades, pero no puede decidir si se procesa o no se procesa, si se condena o no se condena, porque de lo contrario se tornaría en una fiscalía paralela. Pero actualmente eso sucede, licenciado Rosero, que no se inicia ninguna acción penal, que la fiscalía no inicia una instrucción fiscal mientras no cuente con el informe de Contraloría que determine que hay indicios de responsabilidad penal. Eso es terrible, porque se le coarta las facultades específicas que tiene la Fiscalía de ser el dueño de la acción penal. Segundo, otra reforma que he propuesto yo, de que a más de que el corrupto pague con la pena de prisión, devuelva lo que se ha llevado del Estado, porque las sentencias dice, se robó $10.545.000 y se le condena a la pena de 6 meses. 2 años. Los últimos sentencias que tengo yo por delitos de peculado son de 6 meses. Son de 6 meses, por eso yo digo... Y usted, como nuestro defensor, no hizo explotar pues estos episodios, no se quejó, no reclamó a la correspondiente institucionalidad semejante descuido. Lo hemos hecho. Defensor del público. Lo hemos hecho, y recuerdo que en una entrevista en un medio de comunicación, que ha hecho aquí en un esta inventario radio, de las cosas, hemos indicado de que esta justicia de doble velocidad no puede mantenerse en el Ecuador. Esta justicia de doble velocidad que se expresa con el acelerador a fondo en los casos de los delitos pequeños. El robo del celular, acabo de tener una sentencia de un señor que le acusan de robar $8 en el bus. En el bus, la chica se da cuenta que le falta $8 de la cartera, ya cuando se baja del bus, llama a la policía, suben al bus y al más feíto, al que tiene cara de delincuente, parece que es, lo rebuscan, tenían $10 en el bolsillo, y la chica dice, esos 8 que están ahí son míos. ¿Sabe a cuántos años le condenaron? 5 años. Por el robo, sin violencia, sin nada. De Ripley. Le cuento tal como es el caso, 5 años, ratificada por la Corte Provincial de Justicia, y los delitos de peculado. Acaba de salir la semana anterior una sentencia contra el alcalde de mi ciudad, de Chilianes, el país más pobre del país, el cantón más pobre del país. Peculado. Demoró tanto que la Contraloría haga el informe para iniciar la acción,
se demoró casi 3 años el proceso y acaba la Corte Nacional de Justicia de ratificar la sentencia del inferior a la extraordinaria pena de 6 meses de prisión. Ese señor se entregará, pasará 3 meses en la cárcel, porque a ellos sí enseguida les dan la prelibertad, la controlada. Ni eso puede pedir la suspensión condicional de la pena. O la suspensión condicional. Y seguirá gozando de los millones de dólares que se van llevando. Entonces, sí hemos denunciado esto, licenciado Rosero. Yo tengo esta obligación. Créame de que cuando veo injusticias, yo jamás agacho la cabeza. El doctor Tenorio dice, ¿quién? A ver, ¿cómo es que dice usted? ¿Quién se acuerda del señor acusado de feriar millones de dólares, incluso con participación de extranjeros, a quienes se les concedió grandes créditos sin la menor garantía? ¿A qué se refiere con este episodio? Porque usted dice, urge que los políticos de la oposición dejen de lado esos feos y corruptos narcisismos que les impidan mirar más allá de su propia imagen. Yo soy el mejor, yo soy el único, el verdadero. Entonces, ahí en ese plano están los candidatos nuevos, que no hablan para nada ni de fiscalización, ni de reformas estructurales para acabar con la corrupción. Nadie dice nada, absolutamente nada. ¿Ustedes han escuchado alguna oferta ética en ese sentido de parte de los 4 candidatos y las 4 plataformas que van a intervenir? Pero cero, absolutamente nada, no obstante que interrogamos. ¿Cómo le parece, doctor Tenorio? Eso está muy malo. Es obvio que aquellos grandes problemas del país no interesa a los movimientos políticos, porque hay una razón un poco lógica también. Porque quienes eligen no somos nosotros los académicos, los intelectuales, nosotros no elegimos. Elige el pueblo, elige el suburbio, ellos tienen una capacidad de voto muchísimo más grande que nosotros 4. O sea, eso es obvio. Y entonces, los discursos destinados al gran electorado tienen que ser absolutamente diferentes, en los cuales el concepto de corrupción para un barrio suburbano no es el mismo para que nosotros 4 aquí. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Los que estamos aquí pensamos que es lo peor de lo peor. Pues. Para nosotros corrupto es el hecho de que usted me esté vendiendo espero en $5 cuando cuesta en verdad 80 centavos. Eso es corrupción. Pero para el pueblo, para los 4 millones de ciudadanos lo importante que constituyen el pueblo, claro, lo importante frente a los 4 de aquí, digo, por lo menos 4 millones del Estado lleno. Para ellos lo importante es que recibieron la casa. No les interesa que esa casa que ellos están recibiendo en $10,000, por decir algo, valió $1,000. Pero al constructor se le pagaron $10,000. Eso no le interesa. No le interesa. El asunto es que me dieron la casa. Por eso no podemos hablar ese mismo lenguaje allá en los estratos populares que en los estratos académicos, que en este otro nivel, el nivel social de las ciudades, ¿no? El campo es distinto, o sea, los constructos mentales y constructos políticos de los estratos populares son absolutamente distintos a los nuestros. Ernesto, el señor doctor, actual candidato a la presidencia de la República, el doctor ex fiscal general de la República, el doctor Pesantes, estuvo ayer aquí conversando con nosotros. Y cuando hablábamos del tema de la corrupción, él dijo que cuando fiscal, y usted tendrá la bondad de escucharle y darnos su opinión, él presentó un proyecto denominado Extinción de Dominio. Eso es verdad. Aquí hemos hablado mucho de ese documento, que en todos los estamentos de gobierno lo hicieron perder. No les gustó para nada a los compañeros de gobierno suyo. No les gustó para nada. ¿Cómo, pues?
me van a quitar lo que seguramente es ajeno, me van a quitar después el producto de mis habilidades, reflexionarían los pícaros, pues no, los pícaros. Vaya usted a encontrar pícaros en donde sea. El doctor Washington Pesantes decía justamente ayer lo siguiente, así la gente diga, pero ¿cómo él ha estado proponiendo un proyecto denominado de extinción de dominio que otros han reivindicado, casi como la autoría de ellos? Y eso no es tampoco justo. Sí, Pesantes presentó este proyecto y no le hicieron caso. Es un mecanismo de política criminal para que el Estado pueda tomar posición legítima luego de un proceso jurisdiccional, no al arbitrio de nadie, ni atropello de normas, dentro del marco del debido proceso, el Estado pueda tomar posesión y dominio de bienes producto del narcotráfico, producto de la corrupción, es decir, peculado, cohecho, enriquecimiento. Este mecanismo, como insisto, es legal, es idóneo, respeta las normas constitucionales, se inicia con un proceso de investigación por unidad especializada, puede ser, debería ser de la Fiscalía, luego se acude ante un juez para que se formule esta petición de extinción de dominio, hay audiencias de formulación de esta acusación, si cabe, hay todo el derecho de probar, tanto de el acusado como el Estado en este caso, es decir, de las partes procesales, hay recursos, pero es un procedimiento expedito. ¿Por qué no prosperó esta ley, defensor público, doctor Ernesto Pazmiño? Primero quiero dar fe de que en efecto el doctor Washington Pesantes, en ese tiempo fiscal general del Estado, presenté este proyecto de ley que se llamaba de extinción del derecho de dominio para los bienes que sean fruto de movimientos mal habidos, de la corrupción, del narcotráfico, de... ¿A quién no le gustó que no prosperó? En la Asamblea no pasó, como tampoco está, ni siquiera se ha iniciado... ¿Quién tenía la mayoría en la Asamblea que no hizo que esto camine? Esto fue ya creo que el doctor Pesantes presentó este proyecto, sin mal no recuerdo, en el año 2009, Yo recuerdo esto claramente porque en aquel entonces, antes de la famosa consulta ya estaba popular, en antes ejercicio de la consulta para la metida de mano en la justicia, funcionaba lo que se llamaba el Consejo Consultivo de la Función Judicial. Ese Consejo Consultivo lo conformaba el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte, el fiscal general y el defensor público general. Es decir, las autoridades de justicia. No como ahora, si yo le pregunto quiénes son los vocales del Consejo de la Judicatura, capaz usted se acuerda del doctor Yali y de alguien más y no se acuerda de nadie. Claro. Es el Consejo de la Judicatura que ahora tenemos. Se presentó este proyecto y actualmente el proyecto que yo le comentaba hace un momento que presenté tiene casi parecidas intenciones. ¿Cuál era? De que la persona que es condenada por actos de corrupción, a más de la cárcel que debe pagar, devuelva lo mal habido. Yo solo le pongo eso, tiene que devolver lo ilícitamente conseguido. Con eso se puede embargar bienes, se puede embargar cuentas, se puede embargar todo lo que Washington Pesantes pretendía con su proyecto. ¿Pero no le convino a la Revolución Ciudadana o qué pasó? La verdad es de que en el Congreso en la actual Asamblea Legislativa nunca se aprobó. No creo que pasó ni a segundo debate, parece que hubo una decisión de que se archive. No le aseguro esto, porque si hubiera habido informe para primer debate, estuviera vigente por lo menos la discusión legislativa. De lo que recuerdo, espero no confundirme, alguna disposición hubo de que ese proyecto se archive. No convenía, sin duda, a este proceso que, como el presidente lo ha dicho constantemente, es el proceso más limpio de la historia, es el gobierno menos corrupto que ha habido en la historia, pero ya van desnudándose estas cosas y van a salir muchos problemas más. Mire, yo creo que ahora la Contraloría o el mismo presidente de la República debería un decreto, no sé qué hacer, inmediatamente en Petroecuador. Resucitar esto. En todo el sistema de petróleos, por favor, ya no se pague nada. Están pagando todo en el sistema petrolero, todos los que han dado dinero de la corrupción están exigiendo sus planillas, que les paguen, cumplan o no cumplan con los contratos. Esto es terrible. Entonces que devuelvan la plata los que se han robado.
Los que se han robado tienen que devolver la plata. Mire, licenciado y la ciudadanía, el tema de la corrupción tiene varias causas. Yo le voy a enumerar así muy pocas de las que he anotado aquí a mano de lo que yo voy analizando los temas. Primero, la debilidad institucional de los organismos de control. Actualmente no tenemos una asamblea que fiscalice, no tenemos organismos de control que hagan seguimiento de estos procesos y tenemos una débil participación ciudadana. Eso es verdad. No, la ciudadanía no se ha organizado. ¿La ciudadanía es negligente? No necesariamente ha habido temor. Mire, yo he visto por ahí una comisión anticorrupción que ha presentado denuncias. ¿Qué pasa? Los denunciantes inmediatamente son denunciados ante la justicia, iniciados acciones penales con jueces blandengues, con jueces débiles, con jueces que obedecen órdenes superiores. Y consignas. Estas personas tienen que, sin duda, retirarse o quedarse en silencio frente a la seguridad de que ellos que denuncian la corrupción terminarán en la cárcel y no los corruptos. Pero esto ha sido una realidad de este gobierno. Esto hemos visto en los últimos años. Hemos visto de la gente, pues. Vea, yo salí aquí en su emisor, en estos micrófonos, licenciado Rosero, y dije cosas bastante duras de algunos temas. Y le salieron al siguiente día. Al siguiente día estuvo toda la Contraloría, y está hasta ahora ahí en mi edificio. Todo un piso con los auditores auditando absolutamente todo. Absolutamente todo. Y al tercer día recibió otra notificación de una auditoría de mis cuentas. Y el auditor fue y me dijo, yo me voy a demorar solo 4 meses con usted. Digo, 4 meses, ¿por qué tanto? Es que tengo que ver sus inversiones en el Ecuador, sus inversiones en el extranjero, sus cuentas de su mujer, de sus hijas. Digo, no, siéntese en mi computadora y en media hora usted va a ver que tengo una sola cuenta y en esa cuenta ingresa solo y exclusivamente mi sueldo. Pero sigue allí. Ahí está la Contraloría. Mire, entonces, la primera causa, debilidad institucional. Segunda causa, la falta de independencia de la justicia. Si no tenemos una justicia independiente, la corrupción campea, porque yo como funcionario público digo, como tengo poder, soy ministro, soy defensor público general, soy director de hidrocarburos, soy etcétera, lograré que mis amigos que tienen tanta influencia en los jueces se demoren o me formulen cargos ya cuando esté a buen recaudo, cuando esté gozando de las fortunas que malavidas, etcétera, etcétera. Esto es otra de las causas. Tercero, también hay una de las causas de la corrupción, la deficiente distribución y redistribución de la riqueza, la acumulación de capitales en élites reducidas. Es verdad, hay que decirlo, todo esto. O sea, si no hay equidad socioeconómica, no hay que culpar a los que se convierten. O sea, le está disculpando a pareja. No, es una causa que hay que atacarlo. Ahora lo que tenemos que ver es hacer lo que nos dice Baltasar Garzón. En estos momentos tan angustiosos donde la corrupción avanza, trepida tan enormemente que ataca la sensibilidad de los ciudadanos, ya no hay que teorizar más de la corrupción. Ya sabemos por dónde viene, cómo está, como las causas que yo estoy diciendo. Lo que hay que hacer es emprender acciones urgentes para atajar este pernicioso mal. ¿Qué debemos hacer en el Ecuador para terminar con la corrupción? ¿Qué debemos hacer, doctor Ramiro García, y qué no hemos hecho? Bueno, a ver, primero hablamos de la función pública como que fuera un subproducto social ajeno a lo que somos el resto de la comunidad. Y eso no es así. En una columna que yo escribí para el diario El Universo hace 2 semanas como columnista, yo me refería a los jueces como un producto social, y son un producto social, son producto de nuestra sociedad, son el producto de los valores que tenemos en nuestra sociedad. Pero eso le escogieron los que están gobernando, sí, no la gente. Sí, a ver, se supone que hay un proceso de escogitamiento de jueces que de alguna manera pues tiene ciertas exigencias éticas de forma de ubicar a las mejores personas en las judicaturas. Ya hemos visto que, por ejemplo, uno de los problemas de corrupción que tenemos es un escogitamiento inadecuado de jueces. ¿Por qué? Porque son procesos opacos, nada transparentes, cero participación ciudadana, en donde el carnet de partidista pesa mucho más que los antecedentes académicos del postulante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como jueces? Un grupo de adeptos, por un lado, y por otro lado, muchos timoratos. Por supuesto, y por eso, mire usted cuál es el índice de confianza o desconfianza en la judicatura. Y eso, por favor, yo que represento a un gremio, el gremio de los abogados, que es el directamente involucrado con la administración de justicia,
Todos los días recibo quejas de la forma en que se está manejando la justicia, de la pésima forma en que se está manejando la justicia. Ahora, insisto, el juez es un producto social. O sea, no es un extraterrestre, no es un tipo que sale ni de abajo ni de arriba de la sociedad, no. Es un producto social. Entonces la pregunta es, ¿qué sociedad hemos construido? O sea, lo primero que tenemos que preguntarnos ¿qué justicia hemos construido? El doctor Washington Pesantes decía ayer que lo que hemos construido es una justicia de una lentitud impresionante. Aquí la lentitud está en el titular de la investigación preprocesal y procesal penal, que es la Fiscalía General del Estado. Este proceso comenzó el 16 o el 18 de mayo de este año y ya son casi 5 meses. 150 días. Han esperado que el señor Pareja ya denuncie y llegue a Madrid, Barcelona, qué sé yo, para 3 días después anunciar públicamente que van a formular cargos en contra de él. Es decir, que le van a incluir en un proceso penal que se había iniciado en contra del señor Bravo. Demasiada lentitud. Parece esperar, como dije antes, que cerciorarse que ya llegó a España. Sí, y le criticó al homólogo, al sucesor, digamos, el doctor Galo Chiriboga, con quien usted le hemos visto frecuentemente como el dúo Aguayo-Guayamabe. Estaban han administrado algunos episodios de fiscalización, de reconfiguración de la normatividad de la Fiscalía. En eso usted ha estado permanentemente atrás del fiscal. Han trabajado en equipo, quiero decir, y lo digo con la mayor prudencia, sin afán de crearles ningún problema, pero el doctor Pesantes le acusaba ayer a Galo Chiriboga, actual señor fiscal general de la República, de no haber solicitado, por ejemplo, la detención preventiva de Carlos Pareja Llanusilli. ¿Verdad, compañeros? El fiscal general, como nosotros hemos escuchado, podía haber pedido inmediatamente que fue detenido Bravo, podía haber pedido la detención por 24 horas para investigar y dentro de esas 24 horas formular cargos por uno de los delitos que yo acabo de indicar, porque todos concurren. Y el señor no lo hizo. Pero es que el señor doctor Chiriboga, como usted lo habrá escuchado, no distingue lo que es detención de prisión preventiva, y algún momento que alguien le hizo ver, dijo, es un lapsus lingüe, es decir, él ha permanecido en valga la redundancia, en permanentes lapsus. Ahora, no existe para el señor Pareja, no existe prohibición de salida del país. ¿Usted no le ha aconsejado de repente al fiscal que actúe por ley y con ley, pues, ¿no? Y se anticipe a los hechos consumados, como el caso que nos ocupa, señor defensor público, doctor Pazmiño? Bueno, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son los dos únicos órganos autónomos de la función judicial, y en tal sentido pues, formamos parte de la mesa de justicia donde discutimos algunos temas. Aconsejarle al fiscal esto es imposible porque él conoce igual que yo cuáles son sus atribuciones, pero lo que acaba de decir... No, pero yo les he visto en sesiones de trabajo. Sí, de trabajo planificando temas para tratar de que la justicia sea de alguna manera, que camine, que sea una justicia más humana principalmente. Y lo que acaba de decir el doctor ¿Usted abogado por sentimientos antes que por realidades? No, aquí se conjuga sentimientos. Yo soy un hombre de izquierda, un hombre muy humano, y yo creo que la justicia debe ser igual para todos. Pero lamentablemente en el Ecuador la justicia es una justicia de doble velocidad, como yo digo. Todos los controles penales se ejercen contra los pobres y no contra los poderosos. Ahora, un allanamiento que podía haber hecho el fiscal general, en este caso del señor Llanusilli, ya se conocía, creo que todos los que estamos aquí conocíamos desde hace unos 6 meses de que había indicios de que el señor Pareja esté involucrado en con la famosa empresa Capaya, que ahora ya no llaman Capaya, sino Escapaya,
¿no? Así vi en un comentario un meme muy bueno. Muy que me causó mucha... Capaya nos ha demostrado lo papaya que es hacerse millonario en este gobierno. Sí, y ahora ya no es Capaya, sino Escapaya. Ya escapó. Mire, frente a ese indicio, ¿qué es lo que podía haber hecho? Lo que se hace con los pobres. Solo por teléfono. Ahora el COIP y los que están aquí no me van a... Mire, ya no necesito hacer un pedido por escrito del fiscal al juez para que ordene un allanamiento. Detenga, Ramiro. Por WhatsApp, o por teléfono usted puede pedirle al juez que ordene un allanamiento y en 30 segundos el fiscal puede ingresar. Eso, como se hace con todos los pobres. Usted ve en la televisión como 50 policías botando con esos mazos las puertas de los pobres, ingresan, les detienen sin orden de prisión, sin ninguna orden, les detienen por 24 horas, como dice el doctor Pesantes, les investigan, les formulan cargos y quedan detenidos. Claro, pero eso es cuando es banda de robo de celulares. Claro, en los robos celulares, en los repuestos de auto, los que se roban las radios de los carros, los espejos, ahí sí... Olvídate. Violento. Entonces yo digo, ¿por qué igual no se hace en este caso? En este caso era sencillo. Ordenar un allanamiento al domicilio, llevarse las computadoras, como se ha hecho de algunas personas, llevarse las computadoras para ver si ahí hay alguna prueba, investigar y evitar de que el señor fugue. Pero a mí lo que me preocupó es de que un día, creo que fue, un día martes, salió el señor director, el secretario jurídico con el vicepresidente a decir que de las investigaciones que han realizado se desprendieron. Ellos han hecho las investigaciones y la fiscalía no hizo. Y al segundo día de eso sale el señor fiscal a decir que hasta ese día no podía iniciar ninguna acción porque no había indicios probados de esto y por lo tanto ahora que con la asistencia penal internacional de Panamá ya le mandan los ¿Y por qué procede así? Mire, y pide al juez... El señor fiscal, ¿por qué procede así? Mire, pide el fiscal al juez que señale fecha para formular cargos y está señalada recién para el 21 de octubre. O sea, mire, cuando se formula cargos para el que se roba el neumático, para que se robe el retrovisor, es inmediato. Les llevan detenido y en menos de las 24 horas está ahí formulado cargos, está con prisión preventiva y la justicia es rapidísima, el acelerador a fondo. Pero acá vamos en primera, a veces ponemos retro. Caballeros, yo creo que ustedes están siendo injustos con el fiscal, me permiten decir. Hace 6 meses el señor Fernando Villavicencio, presentó una denuncia en contra de Pareja Yanuseli y denunció estos actos de corrupción. Y el señor fiscal procesó inmediatamente a Villavicencio. Ya. Así que, ¿cómo dicen que no lo hace rápido? Claro, yo mismo intervine en la audiencia de formulación de cargos. Sí. Terminó procesado el denunciante. Doctor García, yo quisiera que cada uno de ustedes, doctor Tenorio y doctor Pazmiño, ubiquen una acción o un compromiso con la ciudadanía ecuatoriana de parte de los de los 4 candidatos a la presidencia de la República sobre lo que hay que hacer frente a la corrupción y a la aplicación de las leyes, de la norma constitucional y de las demás leyes aparentemente secundarias, pero importantísimas para combatir este mal. ¿O va a pasar igual con el general Moncayo? ¿Va a pasar idénticamente con Lenín Moreno? ¿Va a ser un reprise de este clima tan repugnante que estamos analizando? ¿O lo mismo va a ser con Cintia, o lo mismo va a ser con don Guillermo Lazo? ¿Por qué no le proponen ustedes individualmente qué hay que hacer con urgencia? Y obligar a que estos caballeros hablen de la justicia, su aplicabilidad y especialmente que nos comprometan su acción, ¿no? Así se demoren un par de años para cambiar este escenario. País de corrompidos, sociedad que ya no admite ninguna corrección a sus inconductas permanentes y que inclusive votan en homenaje a la viveza criolla, a que este es más listo que el otro, a este no nos ha de hacer nada. Eso es lo que quiere el Ecuador.
¿Eso es lo que estamos preparando para nuestros hijos, doctor Pazmiño, en este orden? ¿Qué sugeriría usted deban comprometerse a hacer los señores candidatos a la presidencia de la República, doctor Pazmiño? Bien que nos pregunte esto, señor Rosero, porque no solo hay que decir hay corrupción, y eso es terrible. ¿Qué vamos a hacer? Yo como defensor público, ¿qué voy a hacer? Como presidente del Colegio de Abogados Ramiro, usted como un pensador, escritor que está analizando las circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no puede continuar. Esto no puede seguir así, que la corrupción sea muchas veces visto como normal. Y esto genera una distorsión en la sociedad que la gente no cree en nada y no cree en nadie, no cree en la ley, no cree en la justicia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué teclas hay que oprimir? Los próximos días, no le digo la fecha, pero los próximos días, yo como defensor público general voy a proponer una agenda a los candidatos, a todos los candidatos a la presidencia de la República, a los partidos políticos y a la ciudadanía sobre la transformación de la justicia. ¿Qué va a constar en la agenda? Principalmente el tema de lucha contra la corrupción, que viene por un elemento fundamental: luchar, garantizar la independencia de la justicia. Como yo soy un funcionario... Pero todo queda en retórica. No, con disposiciones clarísimas, con propuestas claras, qué hacer en cada uno de los temas que yo voy a proponer. ¿Qué hacer para independizar la justicia, por ejemplo? ¿Cómo vamos a lograr que esta justicia sea independiente, que los jueces sean imparciales? Muy sencillo, reformemos un poco la ley. Ahora, mire, el juez, el fiscal y los defensores son los garantes de un juicio justo para los ciudadanos. Pero un juicio justo, un juez que garantice un juicio justo tiene que ser imparcial. Un juez que no es independiente no puede garantizar un juicio justo. ¿Por qué no es independiente ahora? Porque me van a decir, bueno, usted como defensor público general forma parte del sector justicia, ¿por qué dice que la justicia no es independiente? Solo les doy un ejemplo. El hecho de que en manos del Consejo de la Judicatura esté concursos públicos para designar jueces, fiscales, defensores. En manos del Consejo de la Judicatura está la evaluación para el ascenso de los funcionarios judiciales. En exclusivas manos del Consejo de la Judicatura está el control disciplinario con potestad inclusive de destituir al juez, fiscal o defensor por el supuesto error judicial, que ya presenté un proyecto de ley para eliminar el error judicial. Esto es una interferencia entre los jueces. Estos son mensajes, son condicionamientos que impiden la independencia del juez y hacen lo que decía Ramiro. El juez está más preocupado de cuidar su evaluación, el juez está más preocupado de cuidar su cargo que garantizar un juicio justo a los ciudadanos. Señores abogados, aquí está su presidente con este planteamiento. Doctor Ramiro García, tenga la bondad. Gonzalo, compañeros, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en lo normativo, recordemos que con el Código Orgánico Integral Penal, este gobierno eliminó el peculado por favorecimiento de contratos. Recordemos que con ese mismo cuerpo legal, este gobierno eliminó el prevaricato de funcionario y dejó el prevaricato solamente para jueces. Entonces, claro, hace un momento decían, ¿cómo se garantiza normativamente impunidad? Así. ¿Verdad? Por otro lado, ¿qué hay que hacer? Sacar las manos de la justicia. Porque más allá de los cambios normativos que hay que hacer al Código Orgánico, a la función judicial y a las otras normas que rigen a la administración de justicia, es fundamental la voluntad política de quien llegue a la presidencia de sacar las manos de la justicia por la vía de no poner incondicionales a manejar el sector justicia. Si yo le pongo a mi secretario privado de presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, no importa qué normas tenga o qué normas cambie, igual voy a seguir manejando la administración de justicia. Rodrigo Tenorio. Por supuesto, no soy abogado ni mucho menos, pero soy un ciudadano cualquiera y veo que si yo digo que yo voy a meter las manos en la justicia, quien mete las manos en algo se ensucia. Y ensucia tanto aquello que con lo que ha metido de las manos cuanto las manos que salen. Y entonces, una vez que el poder mete las manos en la justicia queda corrompida necesariamente. Y lograr una independencia como aparentemente existía antes, esa independencia de la justicia, que la justicia, los jueces no deban favores al poder político. Que las elecciones de los jueces no sean a dedo, que las elecciones de los jueces sean por los méritos y no como se hizo la selección mediante un proceso realmente corrupto. Yo quisiera también decir, por último, algo muy importante.
Es el momento, en este momento nuestro, del día de hoy, es importante que todos estos personajes, conciudadanos nuestros, ellas y ellos, que están aspirando a la presidencia de la República, renuncien a su estúpido narcisismo, con el cual están queriendo ser los héroes del país, cuando el país necesita gente que reflexione profundamente sobre la realidad nacional y no pretenda conseguir solamente votos. Queremos gente que reflexione sobre el status quo jurídico, ético, económico del país. Y el modus vivendi. ¿Cuáles las situaciones sociales del país? Entonces, ahora todo el mundo quiere ser presidente de la República. Sí. Nosotros también, pues, ¿por qué no nos candidatizamos? Entonces, cuantos más candidatos existen en una contienda electoral, más corrupta es la política. Porque no se puede juzgar, porque la sociedad no puede hacer distingos, porque tiene muchos discursos y no puede hacer distingos. Un discurso, analizar claramente un discurso de 4 es mucho más fácil que analizar un discurso de 10. Ustedes me dirán, sí, pero de esos ya están descartados. Nadie está descartado. Buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM, encarnamos la libertad.